Se cayó. Gracias a Viviana y también a Dave. Bueno, Cindy, me adelanto entonces. Mientras Cindy, nos vamos a hablar en el segundo panel. Ustedes pueden seguirnos en redes sociales como Global Forums y pueden enterarse de la diferente cantidad de eventos que tenemos en los próximos meses. Nuestro próximo Congreso de Sostenibilidad el 27 de agosto. Nuestro próximo Congreso de Customer Experience con diferentes speakers de diferentes lugares del mundo el 28 de agosto. Y también un foro sobre 5G y las implicaciones para Costa Rica el mismo 28 en la tarde. Todo en Global Forums en nuestras redes sociales. Vamos al conversatorio número 3 y quiero darle la cordial bienvenida a Andrea Piedra, por favor, bienvenida, y a don Luis Jiménez Briceño. Doña Andrea, pase por acá, por favor. Ella es nutricionista y don Luis es endocrinólogo. Va a ser moderado este panel por doña Cindy. Este conversatorio habla sobre el panel de sobre el papel de la nutrición mejor y el estilo de vida en la ansiedad. Aquí vamos a ver el análisis del impacto de la alimentación en el ejercicio y otros hábitos de vida en la gestión de la ansiedad. Algunos temas que se van a tocar aquí: dieta y alimentos que pueden exacerbar o reducir los síntomas de la ansiedad, la importancia del sueño y la actividad física en la salud mental y las estrategias para mantener una vida saludable. Este panel cuenta con la presencia de doña Andrea, quien es una destacada nutricionista. Vamos a por aquí a hacer a leer su perfil. Ella es graduada de la Universidad de Costa Rica con una destacada experiencia de más de 10 años en el campo. Se ha especializado en nutrición clínica y en el abordaje de enfermedades crónicas no transmisibles. Actualmente está cursando una certificación en salud hormonal femenina para ampliar su papel en la expertise de la salud femenina y cuenta también con un enfoque más bien y una filosofía centrada en la educación nutricional. Ella cree en proporcionar herramientas a las personas para que adopten una alimentación suficiente, variada y saludable, y su objetivo es promover el bienestar integral en todos los aspectos de la vida de las personas. Bienvenida, doña Andrea, gracias por acompañarnos. También tenemos al doctor Luis Jiménez Briceño, quien es un destacado médico endocrinólogo de la Universidad de Costa Rica. Actualmente se desempeña como director del Centro de Especialidades Médicas de Pinares en Curridabat, donde lidera un equipo multidisciplinario enfocado en el tratamiento integral de diferentes condiciones médicas. Unado a sus estudios vastos en diferentes países, él se especializa en endocrinología con aspectos nutricionales y deportivos. Bienvenido, don Luis. Adelante, por favor. Cindy. Bienvenido Luis, bienvenido Andrea, y voy a iniciar con vos y te hablemos un poco acerca del papel de la nutrición en la salud mental y cómo es que la microbiota intestinal tiene un efecto positivo o negativo en nuestra salud mental. ¿Cuál es esa relación entre ambas? Claro, bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Realmente esta conexión es fascinante. El cerebro y el intestino se ha visto que están comunicados a través del nervio vago y esa comunicación es constante y es bidireccional. Eso quiere decir que el cerebro va a influir en el intestino y el intestino también va a influir en el cerebro. Entonces se ha visto que, porque podríamos pensar, bueno, pero entonces, ¿cómo entran los alimentos en esta ecuación, verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos trillones de microorganismos viviendo en nuestro intestino, principalmente bacterias, ¿verdad? Cuando nosotros comemos, parte de esos alimentos son digeridos por esas bacterias y se producen diferentes sustancias. Entonces, dependiendo de los alimentos que nosotros consumamos, esas sustancias pueden ser más beneficiosas o más perjudiciales para la salud mental. Entonces, se han venido haciendo muchos estudios en torno a la microbiota, que me imagino que todos han escuchado ese concepto, ¿verdad? Pero también en torno a los alimentos, y ahora les voy a hablar un poco de eso, alimentos y nutrientes específicos que se ha visto que tienen beneficios para reducir los síntomas de ansiedad. Y entonces tal vez ustedes estarán pensando, uy, qué delicado, pero entonces ella está diciendo que tenemos que dejar de tomarnos el medicamento y empezar nada más a comer mejor. Bueno, realmente no, ¿verdad? Esto no sustituye la terapia farmacológica, pero sí se ha visto que puede ser un buen coadyuvante, ¿verdad? De ese medicamento y también puede ayudar a reducir parte de los efectos secundarios de estos medicamentos y también a reducir los síntomas de ansiedad y estrés, que es al final lo que buscamos, ¿verdad? André, ¿cómo
debe ser una alimentación adecuada para reducir los síntomas de ansiedad y estrés. ¿Y qué nutrientes específicos o prácticas dietéticas ayudan a mantener una microbiota intestinal saludable? Bueno, yo creo que todos sabemos que ahora la moda es como buscar, enfocarnos en las calorías, ¿verdad? Y comer cada vez más poquito, y eso es en lo que la gente se está enfocando un montón. Y realmente, si queremos tener una microbiota saludable y si queremos tener una buena salud mental, lo que necesitamos enfocarnos es en la calidad y la variedad de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Bueno, buscar una alimentación que sea lo más natural posible en el sentido de que no sean tantos alimentos procesados, que sean pues los alimentos lo más integrales, digamos que se pueda, y también tratar de que haya la mayor variedad que podamos. Entonces, por ejemplo, digamos que vamos a comparar unas galletas dulces con garbanzos. Entonces, nutricionalmente, los garbanzos van a ser mejores porque aportan más fibra, más proteína, hierro, calcio, ácido fólico, bueno, son maravillosos. Entonces, los garbanzos serán muy saludables, pero si comemos garbanzos como harina todos los días, nos vamos a privar del beneficio de a veces consumir papa, a veces camote, a veces elote, a veces ayote sazón, lentejas, frijoles blancos, no sé. Entonces, eso es lo que tenemos que ir buscando. O sea, en torno a las harinas, en torno a las frutas, a los vegetales, buscar una alimentación que sea más variada y que tenga más colores. En torno a la variedad, se ha visto, por ejemplo, en estudios que cuando comemos al menos 30 alimentos diferentes de origen vegetal por semana, tenemos una mejor microbiota. El problema es si todas las ensaladas son lechuga y tomate y todos los días de fruta me como el banano, ¿verdad? Y de harina solo arroz blanco. Entonces ahí la variedad está muy bajita. Lo que deberíamos hacer entonces es decir, bueno, hacer tal vez una lista de compras, ¿verdad? ¿Qué alimento de estos que acaba de decir Andrea no estoy consumiendo y tal vez puedo incorporar para tener una mejor microbiota? Ahora, eso es en torno a la variedad, o sea, ya más como general. Pero si nos enfocamos en nutrientes, ¿verdad? O en grupos de alimentos, la fibra es uno que es fundamental porque esa fibra va a llegar al intestino y va a ser, por decirlo así, como el alimento de estos microorganismos. Entonces se ha visto que cuando tenemos una alimentación más alta en fibra, tenemos menos síntomas de ansiedad. Y también la fibra va a ayudar en otro sentido, porque la fibra hace que tengamos que masticar más, ¿verdad? Más este alimento y además va a hacer que se absorba más lentamente ese alimento. Entonces, lo que va a pasar es que yo voy a llenarme por más tiempo, es menos probable que yo vaya a estar buscando picar, ¿verdad? Entre comidas, y también va a ser, como esto hace que se absorba más lentamente, el pico de azúcar en sangre no es tan pronunciado. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo picos pronunciados como por ejemplo cuando me como las galletas dulces con un café, digamos, en la tarde? Bueno, que se me sube muy rápido el azúcar, pero también muy rápido se me baja. Entonces, me siento sin energía, ¿verdad? Me siento como más cansada y esto no nos va a ayudar para nada. Versus si incluimos alimentos que tengan fibra que nos van a ayudar a mantenernos con una buena cantidad de energía durante el día. Otro nutriente muy importante y que fijo también lo han escuchado es el omega 3, ¿verdad? El omega 3 tiene un efecto antiinflamatorio y entonces se ha visto que tiene pues, beneficios en la reducción de los síntomas de ansiedad. Por ejemplo, un metaanálisis que se hizo en el 2018, más de 2.000 personas, se vio que cuando hay niveles mayores de omega 3, hay menos síntomas, digamos, de ansiedad en las personas. Entonces, ¿dónde está el omega 3 o cómo puedo hacer yo para asegurarme de tener una buena cantidad de este nutriente en el día? Bueno, podemos encontrarlo en pescados grasos, ¿verdad? Como salmón, atún, trucha, sardinas, pero también en semillas como chía o linaza. Estas semillas específicamente se absorben mejor molidas y también hidratadas. Entonces, por ejemplo, podríamos comprar chía molida y ponerle a los batidos o al yogur, igual con la linaza, ¿verdad? Que son pues semillas que podemos tratar de incorporar más para también tener más variedad, ¿verdad? En la alimentación. Otro grupo, digamos, de alimentos que es súper importante son los alimentos fermentados, porque nos van a aportar bacterias beneficiosas, ¿verdad?
Y en este sentido, pues encontramos, por ejemplo, el yogur, el kefir, la kombucha, los vegetales fermentados también. Sí es muy importante porque también ustedes dirán, bueno, pero hay suplementos de probióticos, puedo nada más tomarme una pastilla. Lo que pasa es que los probióticos tenemos que verlos, pueden ser muy importantes en algunos casos, pero tenemos que verlos como turistas, no son residentes, ¿verdad? Entonces, por eso es que este tipo de alimentos necesitamos incluirlos con frecuencia para que puedan estar ahí abundantes esas bacterias de nuestra microbiota. Ya hablando más de nutrientes específicos, la vitamina D es fundamental, ¿verdad? La vitamina D se ha asociado, o sea, los buenos niveles de vitamina D en el cuerpo se ha asociado con menos síntomas de depresión y ansiedad. La vitamina D la podemos absorber, bueno, producir principalmente cuando nos exponemos al sol, ¿verdad? Esa exposición tiene que ser directa, no se vale cuando nos da la luz del sol a través de la ventana del carro, ¿verdad? Y también podemos obtener vitamina D, por ejemplo, de la yema de huevo o del salmón. Ahí ojo con la yema de huevo, porque mucha gente la quita porque piensa que como tiene grasa, entonces de fijo es mala y realmente están quitando un montón de nutrientes, ¿verdad? Tiene vitamina D, tiene carotenoides, entonces es muy importante eh, dejar la yema ahí. Y también, bueno, otro que de fijo, ya están pensando, y no sé si ya han mandado alguna pregunta de eso, pero bueno, el magnesio, ¿verdad? Ahora el magnesio es una moda, se habla muchísimo de eso y bueno, por dicha, porque realmente es un nutriente muy importante y que hemos visto que está en deficiencia en gran parte de la población. El magnesio es muy interesante porque se ha visto que cuando estamos expuestos a situaciones de estrés, dígase que estamos, no sé, presentando un examen, incrementa la excreción del magnesio. Y cuando tenemos niveles de magnesio más bajos, tenemos más síntomas de ansiedad. Entonces, ¿dónde podemos encontrar el magnesio? Bueno, en frijoles, garbanzos, lentejas, ojo que he mencionado esos alimentos un montón, ¿verdad? Son muy importantes, pero también en semillas, ¿verdad? Semillas como maní, como almendras, como semillas de girasol, de calabaza. Y también una muy buena noticia en el chocolate oscuro, ¿verdad? Entonces, 70% para arriba, pero bueno, también es un alimento que nos va a aportar una buena cantidad de magnesio. Muchísimas gracias, André. Vamos a dejar las preguntas para el final y voy a continuar con don Luis. Doctor, sabemos que cuando hay estrés, hay personas a quienes se nos cae el cabello, otras como que se muerden las uñas o brotes en la piel, colitis, gastritis, pero ¿se desarrolla de verdad una enfermedad más seria o más permanente? Sí, claro. Bueno, yo como endocrinólogo, pues en el área nuestra nosotros hablamos del sistema hormonal. Y el problema es que el sistema hormonal siempre se ha quedado como muy tiroides, ovarios, testículo, hipófisis, páncreas, y ahí nos hemos quedado durante muchos años. Pero también, por ejemplo, la grasa, el músculo, el intestino son órganos hormonales. Así que el sistema endocrino se integra con el sistema nervioso, con el sistema inmunológico. Entonces, nosotros hablamos, nada más para entrar un poquito en la pregunta, que todos tenemos que tener un equilibrio. La presión, el sodio, el azúcar, tenemos que estar en un equilibrio y cualquier evento que nos saque de ese equilibrio es un estresor. Entonces, a veces tenemos estrés agudo, crónico, fisiológico, como por ejemplo una cirugía, una quemadura, fiebre, infecciones. Tenemos también estrés de tipo ambiental, ruido, por ejemplo, ahora que hablaban de ruido en las casas, los gritos, todo eso es estrés. Entonces, todo eso desencadena una reacción en el cuerpo donde el cuerpo tiene que estar preparado. Entonces sube el cortisol, suben ciertas hormonas y entonces hay toda una redistribución de la energía que necesita el cuerpo para enfrentarse a ese estrés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, el cuerpo dice, ¿a quién le mando la sangre? Al cerebro que tiene que agarrarse con esa persona que me está agrediendo, o se lo doy al pelo o se lo doy a la piel, por ejemplo. Entonces hay una vasoconstricción, hay menos circulación a la piel de sangre y entonces la piel sufre, se nos cae el pelo, por ejemplo, hay gente que se brota. Hay redistribución también donde más sangre va al músculo, menos va al sistema del tracto gastrointestinal. Entonces empezamos con la colitis, empieza a haber menos oxígeno en el intestino, las bacterias buenas también se lesionan porque no les llega suficiente oxígeno, no absorbemos los nutrientes igual.
Entonces empezamos a padecer, a ir al médico porque tengo colitis, tengo gastritis, se me está cayendo el pelo, ¿será la tiroides, doctor? No me crecen las uñas, ¿será la tiroides? Ando fatigado, ¿será la tiroides? ¿Será anemia? Y entonces empezamos en esa ruleta donde vamos al médico, nos dan una pastilla, nos dan otra y al final de cuentas nosotros como médicos muchas veces no decimos el estrés es lo que te está matando, ¿verdad? O busca ayuda profesional, pero a veces también existen esas barreras donde cómo nosotros podemos hacer entender a la persona que muchos de estos padecimientos tienen un abordaje multidisciplinario. El otro problema es que, bueno, podemos tener estas condiciones agudas de momento. Me duele el estómago, siento que la garganta como que no puedo tragar, me duele, etcétera. Pero en el estrés continuo podemos empezar con el tiempo a desarrollar enfermedades de otro tipo. Probablemente ustedes han escuchado historias de personas con cáncer de mama. Cáncer de mama muchas veces arranca a partir de un evento estresante. El vitiligo, lo que la gente llama melancolía, arranca después de eventos estresantes y va empeorando. La tiroiditis autoinmune de Hashimoto arranca por estrés, la enfermedad de Graves, que es otra enfermedad tiroidea, la artritis reumatoidea, el lupus, porque el sistema inmunológico no solo es la defensa, sino que el sistema inmunológico también tiene que ver con esa tolerancia que tiene el cuerpo de poder proteger los órganos míos, pero en el momento en que se enfoca hacia otro lado, esos órganos quedan desprotegidos y el mismo cuerpo los va destruyendo. Entonces, sí puede haber no solo condiciones agudas, sino que con el tiempo podemos desarrollar enfermedades o condiciones más permanentes. Doctor, el estrés puede dar muchos síntomas diversos. Entonces hay Así. personas que creen que necesitan vitaminas, no mejor tomo un suplemento, no mejor voy a que me hagan este ecocardiograma, no mejor. Entonces, es frecuente ver este tipo de pacientes desesperados por buscar Sí. una respuesta. Sí, es muy frecuente y la historia, por lo menos en la práctica clínica de uno, es que a veces han rodado por montones de médicos. Y entonces van al médico este, al que les promete, el que les da todos los suplementos, gastan montones de plata en montones de suplementos. También gastan un montón de plata en exámenes y se hacen todas las hormonas habidas por y por haber. Y uno dice, ¿para qué se hizo esos exámenes? Y realmente cuando uno empieza a investigar, la persona no tiene una deficiencia hormonal como tal. Entonces, sí es importante y quiero hablar tal vez de una cosa que también es importante en esto del estrés, y es que nosotros tenemos ciclos hormonales, así como tenemos ciclos en todo lo que vemos. Por ejemplo, nosotros tenemos invierno, verano, tenemos día, tenemos noche, tenemos frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tenemos ciclos menstruales, ciclos hormonales. Y eso también es muy importante, pero la vida moderna nos está echando a perder esos ciclos. Por ejemplo, el ciclo del sueño, lo estamos echando a perder. Entonces hay gente que anda fatigada en la mañana, cree que necesita vitaminas y cuando vemos es que se quedó viendo Netflix a la 1 de la mañana, las series, un día se acuesta 1 hora, el otro día se acuesta otra hora, el domingo se levanta a mediodía. Entonces vamos echando a perder esos ciclos hormonales e incluso el mundo moderno nos está haciendo adoptar conductas totalmente anormales, como los gimnasios 24 horas. Por ejemplo, en medicina del sueño se dice que uno no debe hacer ejercicio de noche, es prohibido hacer ejercicio de noche, porque más bien uno va en caída, todos los ciclos van, voy a reposar y voy a hacer que el cerebro procese toda una serie de información, pero vamos al gimnasio a las 8 de la noche, a las 7 de la noche, nos activamos y resulta que entonces empezamos a echar a perder esos ciclos también. Entonces vean que cómo esta parte de ir corrigiendo malos hábitos que nos van inculcando, también pueden mejorar muchísimo los niveles de ansiedad que nosotros podemos y a veces que tenemos y a veces podemos encontrar la respuesta de que no necesitamos todas estas cosas y lo que necesitamos es precisamente tener una higiene del sueño, higiene en el deporte, higiene en la alimentación, o sea, orientarnos bien a tener un equilibrio tanto físico como mental.
Ok, perfecto, muchas gracias. Vamos a comenzar con las preguntas que tenemos un montón. Voy a comenzar con Andrea y dice, ¿qué pasa con las personas que por su ansiedad y temores asociados no salen de su casa y es muy limitado el sol que recibe diariamente? ¿Qué pasa con esa vitamina D? Bueno, es probable que vaya a tener alguna deficiencia y yo recomendaría pues que se hagan los exámenes para estar seguros, ¿verdad? La verdad es que estamos viendo deficiencia de vitamina D en gran parte de la población, ¿verdad? Porque, ok, y los demás que sí salimos de la casa, sí, estamos bajo techo trabajando todas las horas donde está el sol, ¿verdad? Entonces, realmente es muy difícil que nos expongamos al sol y por eso es que es importante pues ponerle atención a esta vitamina porque sí puede estar en deficiencia. Doctor, ¿se puede medir el estrés midiendo el cortisol en sangre? ¿Y cuál es la ruta médica para seguir y mantener el equilibrio del cuerpo? Ok, bueno, esa es una pregunta muy interesante porque como les decía, ahora se ha dado la moda de que todo el mundo se mide todas las hormonas habidas y por haber. Y entonces vemos cómo llegan y dicen, mida su estrés con el cortisol. El cortisol no se mide para medir estrés. El estrés, yo tengo que, con un profesional en el área de psicología, etcétera, medir cuál es mi condición o cómo estoy en esa área. Porque si yo llego al laboratorio a las 7 de la mañana, me toman la muestra de la sangre, pero me agarré con el jefe a las 11 de la mañana y el estrés va a ser el pico. Entonces hay picos. Entonces el cortisol nosotros como endocrinólogos lo medimos cuando pensamos que hay un tumor productor de cortisol, un síndrome, una enfermedad de Cushing, o cuando hay una deficiencia, pero no lo medimos para medir el estrés. Porque ahora ya van a ver como muchos laboratorios y todos sacan paneles, medite tal cosa, tal otra cosa, y uno dice, bueno, realmente no sirve medir cortisol para medir estrés, es algo más de la percepción, de la parte emocional, y es donde podemos saber si tenemos estrés o no, pero por laboratorio no. Andrea, ¿qué tan cierto es la funcionalidad de la llamada comfort food? El hecho de que la comida evoque cierta emocionalidad puede influir en el estado ansioso o anímico, perdón. Realmente ahí es muy importante ir identificando cuando comemos, por qué comemos, ¿verdad? A veces le hago preguntas a los pacientes como, ¿usted se come todo lo que hay en el plato o para de comer cuando se está saciando? Y se quedan como, ¿qué? ¿Verdad? O sea, es esa parte donde lo hacemos muchas veces en automático. ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno, a veces sentimos una emoción o pasó una situación que se siente incómodo y entonces buscamos ocuparnos con algo que nos dé satisfacción inmediata, llámese lo que sea que a ustedes les guste, ¿verdad? Los alimentos siempre nos van a evocar emociones, porque si yo pienso, por ejemplo, en un arroz con leche, con coco rallado, de fijo pienso en mi abuela y me hace, ¿verdad?, recordar cosas bonitas. Entonces, no podemos pretender que van a estar completamente separados, pero sí es muy importante entonces ahí entender, o sea, ir escuchando las señales de hambre y saciedad, trabajando la parte del mindfulness, ¿verdad? De estar presente ahora para poder ir trabajando esta parte de alimentación emocional que se puede presentar. Y ojo, o sea, puede ser que yo esté comiendo de más o puede ser que yo esté dejando de comer, que también está mal, ¿verdad? O sea, hay que trabajar las dos áreas. Quisiera que el doctor explique sobre el impacto en la ansiedad y alimentación que han tenido los fármacos tipo GLP-1. GLP-1, la pregunta, perdón, el impacto que ha ¿Qué tenido impacto, ajá, explique sobre el impacto en la ansiedad y la alimentación que han tenido los Ok. fármacos? Bueno, los GLP-1 GLP-1 pues es una hormona que todos producimos en el intestino. Todos producimos un GLP-1 nativo y que se produce en respuesta a la ingesta de alimentos. En el sistema endocrino hay una serie de señales que están circulando constantemente y entonces cuando yo como se produce GLP-1 y el GLP-1 es una hormona que va a señalizar a múltiples lugares. Va a ir al cerebro y nos va a dar saciedad, va a ir al estómago y va a hacer que vacíe un poco más lento. Va a ir al páncreas y va a mejorar la sensibilidad a la insulina, es decir, baja la resistencia a la insulina, baja una hormona que se llama glucagón, que sube el azúcar, más bien la va a bajar, va a ir al músculo, va a ir a la grasa, va a ir al corazón. Se ve la importancia de que cuando nosotros comemos y según lo que comamos y todo, esa señal va a ser más potente o menos potente. Entonces, estos medicamentos se empezaron a desarrollar para el tratamiento de la diabetes, pero como efecto secundario hacen perder peso. Simplemente agarraron ese GLP-1 que producimos,
lo modificaron químicamente para que tuviera un efecto más potente y entonces mejora la diabetes, pero también produce pérdida de peso en la gente que no es diabética, porque entonces, o que no vive con diabetes, no nos va a bajar el azúcar y tiene efectos benéficos no solo en el peso, sino que también en saciedad. Tienen efectos también interesantes cardiovasculares, reducen riesgo cardiovascular. También se están estudiando muchísimo en enfermedades neurodegenerativas, que eso va a venir a futuro, pero ya se están investigando como hay un efecto a nivel cerebral que nos habla de esa conexión de intestino y cerebro que hay de tipo hormonal y también hígado graso. O sea, hay mucha investigación actualmente, pero sí se están utilizando precisamente para pérdida de peso y para beneficio de salud asociada a esa pérdida de peso. Me encanta todas las personas que están participando. Dice, para la doctora Piedra, recomienda tomar omega 3 como suplemento y si es así, ¿cuál es la dosis? Igual con magnesio, igual con vitamina D. Yo me imaginé que iban a preguntar eso. El omega 3, vamos a ver, esto es muy importante porque cuando nosotros compramos un suplemento, la dosis es importante, el momento en el que me lo tomo también y la molécula es muy importante. Entonces yo no, o sea, si yo voy a la macrobiótica y compro un omega 3, 6 y 9, eso no nos va a funcionar. O si yo voy a un supermercado y compro un suplemento que tenga 1 gramo de aceite de salmón, eso no nos va a funcionar mucho. O sea, lo que queremos es buscar el omega 3 que venga idealmente de EPA y de DHA, así se llaman esas moléculas, digamos, de omega 3 y queremos que sea solo omega 3, no que tenga omega 6 y omega 9. Ahora, lo otro que ustedes tienen que considerar también es, ok, voy a comprarme el omega 3, ¿me lo voy a tomar de por vida? ¿O cómo voy a hacer? O sea, esa base de la alimentación es fundamental, porque no puedo entonces empezar a decir, el magnesio es muy importante, voy a comprar magnesio. Ok, también el selenio, ok, al final termino eh, gastando, ¿verdad? 150.000 colones por mes en un montón de suplementos que tal vez no necesitaba o que tal vez lo único que me está indicando es que la alimentación no está muy bien y no está siendo suficiente, no está cubriendo esos nutrientes que necesitamos, ¿verdad? Igual con el magnesio. Con respecto al magnesio, los tipos que se ha visto que se absorben mejor pues son el citrato y el glicinato de magnesio y pueden tener efectos diferentes. Por ejemplo, el citrato ayuda a ablandar las heces, ¿verdad? El magnesio tiene muchos beneficios para la salud, nos ayuda a dormir mejor, nos ayuda a prevenir estreñimiento, bueno, a nivel hormonal, femenino también, o sea, es muy importante, ¿verdad? Pero dependiendo de cómo esté, por ejemplo, nuestro tránsito intestinal, entonces podríamos escoger un tipo u otro tipo de magnesio. Tal vez, pero con respecto a vitamina D, que se habla de vitamina D, lo ideal sería medir en sangre y de acuerdo a eso se da la dosis. Sí es importante que la vitamina D, como es una vitamina liposoluble, es decir, se disuelve en grasa, las personas que viven con obesidad tienen niveles que tienden a ser más bajos y la dosis que damos usualmente se atrapa en la grasa y queda menos en la sangre. Entonces requieren dosis muchísimo más altas. También hay gente ciertas condiciones como enfermedad celíaca, síndrome de mala absorción, bypass gástrico, etcétera, etcétera, van a requerir más altas. Entonces, no existe una dosis estándar. Lo que se tiene son personas que tienen deficiencia y distintos grados de deficiencia y distintos niveles a los que queremos llegar en sangre. Muchísimas Mm. gracias y muchísimas gracias a todas las personas que están participando. Andrea, te iba a decir André, André, Andrea, un mensaje de cierre en 1 minuto. Yo creo que lo más importante es que veamos toda la salud como las 4 patas de una mesa. Siempre lo trabajo así con los pacientes y está la alimentación, y está la actividad física, pero también está el sueño y la salud mental y tenemos que enfocarnos en todo, ¿verdad? Todo va a impactar. Y si pudiera darles un mensaje para que se lleven en términos de alimentación es que una alimentación saludable para la microbiota y saludable, ¿verdad? En términos de salud mental no depende de lo que yo quito, depende de lo que incluyo. Es decir, ustedes pueden decir, bueno, voy a empezar a comer mejor, voy a quitar el azúcar. Ok, sí, está bien, quita el azúcar, pero eso no implica que usted tiene una alimentación saludable. Está incluyendo todos esos nutrientes, ¿verdad? Recordemos que los alimentos no son calorías, nada más, son nutrientes y necesitamos asegurarnos que nos aporta todo lo que necesitamos para poder estar bien y funcionar bien. Doctor, Bueno, yo quizás insistir en ese aspecto de que tenemos que tener hábitos saludables. Y cuando hablamos de hábitos saludables,
es de nutrición, es del sueño, etcétera. Como tenemos todos estos ciclos hormonales que tenemos que tener adecuadamente, tratar de que no nos lleve la corriente de todo lo que estamos viviendo, de que, como les decía, no hay que tener televisor en el cuarto, no hay que ponerse a verse series en la noche, hay que acostarse a la misma hora, levantarse a la misma hora, eh, tener tiempos de alimentación también ya bien planificados. eh, y también recordar que nosotros todos los días amanecemos con un cerebro nuevo, porque es como una computadora que le estamos alimentando. Y esas experiencias que vivimos hoy las vamos a consolidar en la noche y todas las noches va a haber un ciclo cerebral de memoria y de borrar ciertas cosas. Entonces, si nosotros empezamos a alterar el sueño, alterar horarios, todos esos ciclos se echan a perder y entonces al día siguiente vamos a empezar con problemas de memoria, de cansancio, de irritabilidad, de mal genio, de por qué me siento así, por qué me siento asá, y muchas veces son factores estresantes que nosotros estamos incorporando de gratis simplemente por tener malos hábitos y a veces querer hacer trabajo en la noche, llevarnos trabajo a la casa, etcétera. Entonces, el ejercicio es fundamental, el ejercicio todos tenemos que hacer, no hay excusa para no hacerlo, pero siempre vamos a tener una excusa para no hacerlo. Entonces, ese es mi mensaje, que tal vez pensemos en qué estamos haciendo para que todos estos ciclos que tenemos se den adecuadamente y que no interfieran con todos otros problemas que podemos tener. Muchísimas gracias a ambos y cerramos con un fuerte aplauso.